Buenos días de Xene, muchas gracias, Berito, muchas gracias a todos los presentes ya desde temprano en la sala, a todos los académicos, ¿no? Que están haciendo algo por cambiar su historia. Entonces, muchas gracias por estar presente desde temprano. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los organizadores de esta academia, a los que están siempre pendientes detrás de cámaras y hacer posible esto, ¿no? Muchas gracias también a todos los que se dan el tiempo de compartir este tipo de capacitaciones o talleres especiales. Casi la mayoría no nacemos sabiendo hablar en público. Siempre solemos ser muy tímidos, ¿no? Hay algunas personas que son muy elocuentes, casi el 95% me atrevería a decir que no. Tenemos miedo a hablar en público porque no sabemos cómo hacerlo. A veces nunca hemos participado en un taller especial de oratoria o nunca hemos asistido a una institución para estudiar este arte, porque el arte de hablar realmente es muy, muy bonito si es que encuentra la estrategia de cómo se desarrolla. Entonces, eso quiero comentarte el día de hoy. A ver, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien. Eh, bueno, como ustedes ya me conocen, soy Tony Sumarán Rivera, huanuqueño, peruano de nacimiento, pero muchas veces, vivo más fuera del Perú, ¿no? Viajando por el mundo. Así como ustedes, en un tiempo atrás tenía el sueño de conocer muchos países, quizás por ahí decía hasta morir, hasta viejito, quisiera conocer 10 países, pero de repente la vida me premió tanto, he sido muy bendecido en este aspecto gracias a DXN también y a la tremenda organización que tenemos en todo el Perú y muchos países del mundo. He podido recorrer casi 30 países, incluso llegando ya al otro lado del mapamundi o del planeta, ¿no? En ese caso, entonces, soy una persona, se podría decir, común y corriente, que se ha atrevido a cambiar su historia, que siente al resto de sus amigos para salir adelante, para poder decir a los demás con hechos que sí pueden lograr ser diferentes personas. Entonces, para más o menos iniciar, voy a contarte una pequeña historia mientras se van uniendo más personas para que no se pierdan el taller. O sea, ya me gustaría arrancar, pero quisiera que se unan un poco más de personas, de socios, para que puedan llevar la información completa. Mientras tanto, ganamos tiempo y les cuento una pequeña historia, ¿no? Una pequeñísima historia de cual quiero que saquen mucha enseñanza en su vida, ¿no? Diaria. Entonces, sucede que iban muchas personas en un tren, ¿no? Iban muchas personas en un tren y de repente habían adultos, ancianos, niños, señoras, todo tipo de personas, ¿no? Y todos iban observando el paisaje, lo que hay alrededor, puentes, árboles, el cielo muy, muy celeste, muy bonito. El día estaba muy caluroso, eh, realmente bellísimo, ¿no? Como cuando a veces vemos alguna película. Entonces, todo esto hubiese sido de la manera más normal, este viaje para los cientos de pasajeros que iban en el tren, si no hubiese ocurrido la siguiente historia, ¿no? De repente había un muchacho ya joven, de casi 26 años, o sea, no era un pequeñín, pero de repente comenzaba a decir con voz muy, muy fuerte, a decir, mira, a su papá, ¿no? Que estaba al costado, mira papá, mira un pajarito, sí, mira, y se desesperaba viendo al pájaro que estaba ahí cerca de un poste, ¿no? De luz, pasando con el tren. Y habían varios que estaban alrededor y decían, pero, oye, ¿por qué grita tanto y por qué se alarma tanto si es solo un pájaro el que está viendo? Es algo común, normal. Bueno, y de repente iba avanzando el tren y por ahí pasaba corriendo un perro, ya como siguiendo al tren, ¿no? Ladrándole, y se desesperaba, papá, mira, hay un perro, sí, de color casi chocolate, es un perro. Y los pasajeros que escuchaban el bullicio que hacía este joven, o sea, parecía un niño realmente, ¿no? Y decían, oye, pero ¿quién no conoce un perro? ¿Por qué grita tanto? ¿No?
Y el papá le seguía, el juego le decía, sí, hijito, mira un perro, ya viste un pájaro, y ahora hay que estar atentos, ¿qué viene? Y gritaba el joven, papá, papá, mira un puente, se acerca un puente. Sí, es un puente, puedo verlo, es un puente, ¿no? Y la gente ya, pero si el puente es, hay miles de puentes, ¿no? Que uno recorre en la ciudad y es común, o sea, ¿por qué se sorprende tanto? Parece un chiquillo, un niño, ¿no? Y de repente uno de los pasajeros que estaba más cerca a lo que está ocurriendo, se paró y dijo, ¿no? Oye, pareces un mocoso. ¿Acaso no conoces un pájaro, un perro, un puente? ¿Por qué gritas como un niño? ¿Por qué? ¿Por qué te desesperas? Eres ridículo. Estás haciendo acá algo, no sé, algo bochornoso, algo vergonzoso. Si fueras un niño pequeño te entendería, pero mira, tremendo manganzón y haciendo bulla por cosas comunes que ocurren allá. Y todos quedaron muy calladitos, ¿no? Esperando la reacción del papá o de este joven. Y de repente el papá le dijo al joven, al que le reclamó, ¿no? Mire, joven, amigo, mi hijo era ciego desde casi el momento en que nació. Y ayer por una bendición, por un milagro de Dios, se podría decir, volvió a ver, volvió a mirar. Hoy es su primer viaje en tren con sus ojos funcionando bien como de cualquier persona normal. Y el otro joven que le reclamó no sabía qué hacer, estaba bajado la vista, muy avergonzado. Entonces, la reflexión que nos trae esta historia es que a veces afuera vemos muchas cosas que nos parece para nosotros simples, que para nosotros parece algo muy familiar o muy ordinario, pero para mucha gente es algo nuevo, es algo que están haciendo después de mucho tiempo. A veces se recuperaron de una enfermedad, a veces quizás están viviendo fuera de casa, quizás son extranjeros llegados a tu ciudad, cosas X que pueden ocurrir. Es decir, cada persona fuera es un mundo que vive sus propias batallas, sus propias glorias. Entonces uno tiene que saber entender desde ese punto de vista a todo ser humano y no estar juzgando y diciendo o señalando por cada cosa que allá vemos afuera que para nosotros quizás parezcan simples, ¿no? Entonces imagínate un joven de 26 años, prácticamente desde un año de edad que había dejado o había perdido la vista, estaba volviendo a ver. Era como un bebé recién observando toda la maravilla que hay allá afuera en la naturaleza, ¿no? Muy bien, luego de haberles contado esta pequeña historia, vamos a comenzar. Quiero darles la bienvenida una vez más a esta escuela, a esta academia oficial de líderes con propósito, SEA DAXEN. Ya saben que SEA es la abreviación de Sistema Educativo para la Abundancia, ¿no? Y DAXEN pues viene de DXN, ¿no? DAXEN en el idioma chino es el idioma chino, esa escritura, DAXEN, esa palabra. En el español quiere decir integridad, confianza, con mucho respeto, ¿no? Hacia el ser humano, hacia la naturaleza, hacia el prójimo, etc. Entonces, muy bien, vamos a hablar hoy sobre el taller de oratoria. La historia hemos tenido muchos buenos oradores. Uno de los que inició prácticamente este arte de hablar en público, el señor Demóstenes, si pueden averiguar en Google, en algún buscador, ha sido casi una de las más grandes eminencias, ¿no? Y acá en nuestro país podemos mencionar por decirlo así, a uno de ellos, porque hay muchos, a Mario Vargas Llosa, ha sido muy elogiado a nivel mundial por la forma de cómo habla, de cómo gesticula cada palabra, gesto. En México tenemos al señor que también ya en paz descansa,
a Miguel Ángel Cornejo, ¿verdad? Es un tremendo orador. Actualmente tenemos muchos oradores, incluso esto ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto que se aplica la ciencia a la oratoria, ¿no? La neurooratoria. Entonces hay mucha gente que está aplicando incluso ya combinado con el marketing de colores, el marketing de atracción, ¿no? Ya es distinto esto. Ahora, como todo está avanzando, nosotros tenemos que sumarnos a ellos, ¿no? Entonces, en suma, la oratoria se refiere a un arte de hablar en público. Es cómo enamoras al público, cómo llegas al público, cómo le arrancas una lágrima, cómo le arrancas una carcajada de la nada, cómo haces que te preste atención de un momento a otro, cómo llamas la atención a alguien que está haciendo quizás un desorden en el público y no te está atendiendo, ¿no? Y lo hace sin que el resto no se dé cuenta, prácticamente nadie, ¿no? Entonces, es un arte que se va aprendiendo. Hay muchos libros al respecto. Ahora, incluso si deseas no gastar en libros, los puedes encontrar en las plataformas, ¿no? De YouTube o en Google, los libros en versión PDF, en versión audio para escuchar, los audiolibros, ¿no? Hay muchos, muchos libros muy buenos sobre oratoria, ¿no? Entonces, en primer lugar, para comenzar a enamorar a un público, para para que te presten atención, tú tienes que romper el hielo. Pues literalmente, como dice ahí la frase, romper el hielo, imagínense que hay un muro de hielo parecido a un vidrio, un muro de hielo, sí, así de hielo, y agarras tú un martillo, o una pequeña herramienta para romper, ¿no? Una comba, un combo, un martillo, y das un golpe fuerte, ¿no? Muy certero ahí a la pared de hielo, ¿y qué va a pasar? Va a comenzar a resquebrajarse, a romperse, ¿no? Y si esto es delgado, se va a prácticamente desmoronar, ¿no? Se va a caer en pedazos. Entonces, ¿qué pasaría si esto sucede delante tuyo? O sea, si tú estás en un lugar parado y alguien rompe un vidrio o rompe una pared de hielo cerca a ti, uno que te vas a asustar por el impacto, por el sonido, por lo peligroso quizás que pueda ser, y inmediatamente tu mente se vuelve en cero. Entonces, justamente te explico esto de esta manera para que me entiendas lo que quiero darte a entender, ¿no? Romper el hielo significa dejar la mente del oyente prácticamente vacío para la información que tú quieres poner en esa persona, en ese cerebro, se podría decir, ¿no? En ese CPU que te va a escuchar a través de sus oídos, ¿no? O la comunicación, en este caso es audiovisual, a través de sus ojos, sus oídos, tú vas a entrar al cerebro de esa persona. Eso es lo que todo máximo orador pretende con su público. Es compenetrarse, es hacerse uno para que realmente sea de provecho lo que el orador quiere decirle al público. Entonces, romper el hielo es eso, sacar de sus casillas a la persona de un sobresalto, con un gesto de admiración, etcétera, ¿no? Un ejemplo, si yo me encuentro con una señora, hablándoles del tema del romper el hielo, ¿no? Con una señora Juanita que la conozco hace 20 años. Y todo el tiempo, hola Juanita, y él me dice, hola Tony, hola Juanita, buenos días Juanita, buenos días Tony. Y así nos los hemos pasado 20 años, ¿no? Una vecina quizás, y de repente así, el ejemplo. Pero si yo quisiera romper el hielo un día solamente para probar con la señora Juanita, o sea, ¿cómo lo haría? De repente la veo pasando en la calle y le digo, señora Juanita, qué hermoso peinado trae hoy. Si en 20 años nunca le dije esa frase a mi vecina Juanita, inmediatamente lo que estoy haciendo delante de ella es romper una gran pared de vidrio de hielo y va a causar ese impacto en ella, ¿no? Y va a decir, eso va directamente al cerebro. Inmediatamente, en milésimas de segundo, borra todo lo que traía en ese momento, hasta ese momento en el cerebro. Por ejemplo, si ella estaba yendo
a comprar, no sé, arroz, azúcar, algunos víveres a una bodega, a una tienda, por esas milésimas de segundos se borra todo. Eso es lo que hace el impacto de romper el hielo. Me encuentro con Pepe. Hola, Pepe, qué hermosa corbata traes. Y Pepe venía, la cuenta del teléfono, del internet, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. ¿De dónde voy a pagar hoy esa cuenta? Vence hoy. Y venía pensando en la calle, y tú, Pepe, qué hermosa corbata tienes. Inmediatamente llega el impacto, rompes el hielo con Pepe, y Pepe va a decir, ¿en serio te gusta? Y Pepe va a pensar, pero es una de las corbatas que no me gusta personalmente, pero oye, sí. Sí, está magnífico. ¿Dónde lo compraste? Inmediatamente se borró en ese momento todo lo que tenía Pepe en la cabeza, ¿no? La cuenta, el teléfono y los demás problemas que tenía. Inmediatamente, ¿para qué se hace esto? Para que te presten atención, porque la información que tú quieres darle a alguien tiene que tener un espacio para ser recepcionado. Es por eso siempre decimos que si tienes un vaso lleno de agua y quieres meter más agua o algún otro contenido, pues va a tener que botar el contenido que ya está en el agua, rebalsar, ¿verdad? Entonces, es ley de la física, ¿no? Un lugar no puede ocupar, un objeto no puede ocupar un lugar que ya está ocupado por otro. Tiene que desplazarlo, ¿no? Entonces, eso es realmente el concepto de romper el hielo. Tú tienes que, con una frase, con una broma, con una palmada, con algo, realmente causar el impacto en la persona o en el público a quien quieres ayudar, a quien quieres realmente llegar con el mensaje que tienes, ¿no? Ahora un ejemplo, a propósito, en el taller de hoy, al inicio les conté esta historia. Quizás fue el pretexto decir que se vaya uniendo más gente, ¿verdad? Pero en realidad lo que quise es romper el hielo, porque las historias se enamoran. Las historias, a mucha gente le gustan las historias, no, por no decir a todos. ¿A quién no le gusta un cuento, una leyenda, una historia? Entonces, realmente cuando alguien te quiere decir algo y lo cambia por decirte, oye, quiero contarte un ejemplo, ¿no? Una historia, te va a prestar atención, más atención. Entonces, ya rompí el hielo y ahora vamos a comenzar realmente con los 6 pasos para hablar en público. Entonces, lo primero es romper el hielo, a donde vayan, a donde vayan. Entonces, siempre iniciar rompiendo el hielo. Entonces, tenemos los 6 pasos, vamos a comenzar con el primero, el tránsito inicial. Acá nuevamente, ya esto ya es cuando estás realmente frente a un público grande, se podría decir 50 personas, 100 personas. Si por ahí te toca la oportunidad de hablar a 5,000 personas, igual, no te vais directo al tema, sino comenzamos con una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia referente al tema a tratar, en este caso, ¿no? Si estás hablando de liderazgo, cuenta algo de liderazgo. Si vas a tocar un tema, no sé, de libertad financiera, cuentas un tema de libertad financiera. Hablando de ese aspecto, les voy a contar una pequeña historia. Mira, más o menos para enlazar lo que estamos diciendo, ¿no? Había una vez un jeque multimillonario. Ya cuando decimos jeque, ustedes se imaginan, ¿no? Un hombre con bastante barba, con una nariz bien grande, con el turbante acá arriba de esa tela blanca, con la cinta negra acá. Un árabe, ¿no? Un jeque multimillonario. Estaba de paseo en otra ciudad. O sea, de su ciudad se había trasladado a otra ciudad. Y iba en un Rolls Royce. O sea, es uno de los carros que fácil pasan del $500,000 en precio, ¿no? Es un carro de lujo. Incluso a veces está valorizado más que el Ferrari, ¿no? Con eso ya les digo todos, es un señor carro, un señor coche de lujo. Entonces, este señor estaba en su coche y de repente se estaciona cerca a un banco
entra y le dice al que le atienden en ventanilla, por favor, quiero un préstamo de 5,000 euros. De 5,000 euros. Y el joven que le atiende le dice, pero señor, para darle 5,000 euros usted necesita presentarme algunos papeles de garantía, ¿no? Que usted, no sé, tiene un buen trabajo, que usted gana dinero, tiene algún negocio. En otras palabras, tienes que dejar algo en prenda, ¿no? Para darte los 5,000 euros. Entonces el señor le dice, bueno, acá tienes mi tarjeta de propiedad, mis papeles de mi brevet, de mi Rolls Royce, de mi carro de lujo. Y el joven pero, o sea, ¿quieres sacar 5,000 euros dejando en prenda un carro de $500,000 de dólares? Claro, si se puede, o si no me voy a otro banco, dime si no se puede. Y el joven prácticamente, el que le atendía, no le creía. No le creía. ¿Por qué? Porque decía, esto debe ser una broma, ¿no? Debe ser una broma. ¿Cómo dejar un carro de $500,000 por un préstamo de casi 20,000 soles? Hablando de soles acá en nuestro país. Señor, ¿es cierto lo que me está diciendo? Sí, sal a ver, por ahí por la ventana, ahí está mi carro. Ahí está afuera, sí. Es ese. Y el joven, wow, es cierto. Llamó al administrador y le dice, acá hay un multimillonario. Y revisaron su historia inmediatamente. Tenía empresas por todos los Emiratos Árabes Unidos, multimillonario. Y decían, pero ¿por qué está pidiendo tan poquito de préstamo? Bueno, pues tendrá sus motivos, hay que aceptarlo, acéptalo. No vaya a ser que pase algo y nos quedamos con el carro, ¿no? Ya inmediatamente, señor, venga acá, ya no necesitamos ni tu firma, nada, danos los papeles del carro y toma tus 5,000 euros y ya, ¿no? Y inmediatamente bajó el joven, un encargado del banco, al Rolls Royce, se subió, como ya tenía la llave, se metió y arrancó y metió el coche en la cochera del banco. Sí, ahí en el sótano abajo. Porque decían, no vaya a ser que sea una broma y luego se quieran llevar o vengan la policía, ¿no? Pero se lo llevaron, le dieron los 5,000 euros y ya. Y el jeque salió sonriendo y se fue a pasear en esa otra ciudad donde estaba de visita, hizo su tours y todo eso, se gastó una semana ahí de tiempo. Y de repente cuando pasó la semana regresó y le dijo al joven que le atendió, usted me atendió el otro día, ¿verdad? Sí, del préstamo, sí. Quiero cancelar los 5,000 euros del préstamo que me dio. ¿Cuántos son los intereses? Toma, cóbrate. Quiero las llaves de mi coche de lujo, ¿no? Y el joven sacó la llave y la entregó y estaba ahí pensativo y luego le digo, señor, si no fuera mucha molestia, quisiera hacerle una sola pregunta, ¿no? Quisiera hacerle una sola pregunta que no me cuadra. La verdad, estos días no he podido dormir pensando que había un carro de lujo cerca ahí, la cochera en mi trabajo. Entonces, sí, joven, pregúntame lo que quieras. Adelante, con confianza. Y el joven le dice, señor, ¿por qué dejó su carro que vale más de $1,000,000 por tan poquito dinero? ¿Por qué pidió ese precio? Y además usted no necesitaba dinero porque usted es multimillonario. Hemos revisado todo tu historial, las empresas que tienes, a ti te sobra el dinero. O sea, no necesitas el préstamo. ¿Por qué pidió el préstamo? Le dice, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Y de repente el multimillonario le sonríe y le dice, la verdad que me avergüenza responderte, pero te voy a decir la verdad, le dice, ¿no? Cuando llegué a esta ciudad, me pasé casi una hora buscando cocheras donde estacionar mi coche de lujo. Uno, que ningunos querían aceptármelo por el tremendo costo que tiene y por la seguridad enorme que esto iba a causar para cuidar el coche, ¿no? Ninguno se arriesgaba si es que se lo podían llevar o robar. Y además las cocheras que visité no tenían mucha seguridad que me garantizaban que mi coche iba a estar bien.
guardado esta semana? Sí que se me ocurrió guardarlo en la cochera del banco. ¿Qué lugar más seguro podía encontrar en esta ciudad que la cochera donde trabajas? Donde hay muchos policías, muchas cámaras, muchos agentes de seguridad, y incluso estaba cerca la bóveda, ¿no?, del banco principal del coche, ahí guardado, bien, bien protegido. Y, y le dice, ¿cuánto me salió de intereses de los 5.000 euros por estos 7 días que saqué de préstamo? Y el joven sacó, pues apenas usted está pagando un interés de 80 euros. Y le dice, ¿ya ves? ¿En qué lugar de esta ciudad por 80 euros pudieron haberme guardado este coche de más de $500,000 por una semana? Quiere decir casi a $12 por día, 12 euros por día. Y el joven se quedó. Por eso somos pobres, decía el joven, ¿no? Porque los multimillonarios piensan diferente, hacen las cosas diferente. Entonces, esto te estoy contando solamente para hacer enlace a lo que te estoy diciendo. O sea, hay historias tan sorprendentes allá afuera que tú puedes contar antes de iniciar el tema que vas a dar, en cualquier lugar. Así te vayas a dar quizás una reunión en casa, una reunión casera, inicia con una pequeña historia. A la gente le gusta las historias, la gente ama las historias. Por ahí, si puedes hacer llorar con tu historia a alguien, hazlo, bienvenido. No tengas miedo, porque los mejores oradores tienen ese quiebre de emociones, hacen llorar, luego te hacen reír a carcajadas, luego te hacen asustar y de repente en ese quiebre emocional es que se tatúan muchas frases, muchas palabras dentro del cerebro del oyente. Entonces, hoy te estoy dando mis mejores tips. ¿Sabes? Quizás algunas de cosas de lo que estoy diciendo no lo vas a encontrar en algunos libros, porque para tener esta información me tengo que leer muchos libros, buscar mucha información, contactarme con personas que realmente son oradores, ¿no? Entonces, este quiebre emocional es lo que realmente graba las frases, las palabras, lo que tú quieres entregarle a tu público, ¿no? Entonces, nunca dejes de contar una historia. Paso número 2, el silencio psicológico. No sé si se dieron cuenta en el resumen del taller del día de hoy, van ustedes a poder volver a ver lo que les estoy diciendo en este momento, ¿no? Cuando ustedes van a contar una historia, ahorita estoy sentado, ¿no? Quizás no se va a notar bien, pero el silencio sí, ustedes van a poder percibirlo. Pero esos 2 pasos atrás no lo he podido hacer porque estoy sentado. Realmente, cuando estás frente a un número significativo de personas, un público, pueden ser 10, 15, 20, 50, 100, 5,000, cuando vas a contar tu historia, un ejemplo dice, les voy a contar una historia, y la gente ya voltea, ¿no? Y va a contar una historia. Están atentos, alguno con el lapicero. Y de repente tú, antes de contar la historia, haces un silencio, esto es intencional, o sea, estás un ejemplo con el micrófono y haces una pausa y das 2 pasos hacia atrás. Sí, así, 2 pasos hacia atrás. En este aspecto quiero también recalcarles que si están en un escenario, tienen que pararse adelante, porque el escenario no es demasiado extenso. A veces tienen entre 2 a 3 metros de lado a lado en el que tú puedes movilizarte, ¿no? Entonces, digo esto porque me ha tocado ver amigos, oradores, que se paran casi al filo de la parte de atrás del escenario y cuando hacen este silencio y los 2 pasos se van fuera del escenario, ¿no? Y se ven solo sus zapatos hacia arriba. Ha pasado. En DXN también hay un amigo, un buen orador mexicano, no voy a decir el nombre, pero en una ocasión sí se fue el escenario, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver para no caerse, para no tropezar. A veces hay cables, o sea, tienen que ser muy analíticos del lugar donde van a estar, ¿no? Entonces, voy a contarles una historia. Pausa, 2 pasos hacia atrás, miras a la derecha, son unos 3 segundos, ¿no? A la izquierda, mientras tanto estás en pausa, ¿no? Y comienzas, ¿no? Había una vez, o era hace una vez, o
no sé, etcétera. Entonces, son estrategias para que el público en ese instante se enamore de la historia que vas a contar, se enganche a lo que estás queriendo tú llegar. Entonces, el silencio psicológico, el silencio es muy importante. No vayas a decir, les voy a contar una historia. Bueno, había una vez y de repente, ¿no? Y estás en el mismo lugar mirando, no. Sino siempre haces ese juego de miradas, los dos pasos atrás. Esto es primordial. Solamente les dejo una pequeña tarea en la próxima reunión casera que vas a dar. Sí, en la próxima reunión casera, así sean de mascarillas, de ganoterapia, etcétera, o de plan de pagos de DXN, haz la prueba de lo que te estoy diciendo. O sea, saludas, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por su presencia. Antes de comenzar, les voy a contar una pequeña historia. Y la gente va a decir, en ese momento hace el silencio, los dos pasos hacia atrás, mirándoles hacia la derecha, a la izquierda. Bueno, había una vez y vas a ver cómo la gente está ahí todo el momento. Wow. Atentos, atentos, atentos. Entonces, eso es lo que logramos con esta estrategia, ¿no? Paso número 3 es el galanteo, ¿no? Esto es el momento en que tú interactúas con el público. Por ejemplo, una manera muy usada por muchos oradores es el tocar el hombro. Es como una felicitación, un agradecimiento a quien no te deja de mirar ni siquiera un segundo. Al momento cuando tú hablas en público, te vas a dar cuenta. Entre 5,000 personas, un ejemplo, o entre 50 personas ahí, siempre hay uno que te vas para allá y te sigue con la mirada. Te mueves para el otro lado del escenario y das un brinco y él también hace eso, ¿no? O te inclinas un poco hablando ahí con energía y él te mueves para allá, para acá y te sigue para todos lados con la mirada. Entonces, eso quiere decir que lo que estás diciendo le está encantando enormemente, está atento, está aprendiendo, está conectado con el orador. Entonces, lo mínimo que puedes hacer en este caso, rompe protocolos. Puedes bajarte el escenario, puedes hacer una caminata cerca al público y a la persona que viste que por el momento no te deja de mirar, te das una palmada en el hombro. Ni siquiera oye, te voy a felicitar, mira, no, sino simplemente al pasar le das una palmada y tú sigues con tu tema. Y esa persona, wow, me tocó, sí, me tocó. Y eso va a quedar grabado prácticamente en la memoria de esa persona. Si puedes hacerlo con varios, muy bien, ¿no? Entonces, la otra forma de galantear en el escenario es hacer que todos te presten atención. ¿De qué manera? Siempre en un público, así sean de 10 personas o sean de 5,000 personas, siempre van a haber muchos que están haciendo otras acciones. Un ejemplo, hablando por celular o hablando entre los oyentes, con el que está al costado, o simplemente volteado, distrayendo al otro que está atrás. Y tú, como tienes dominio, estás en el escenario o frente a ellos, pues puedes observar mientras estás hablando tu tema, ¿no? Quiénes están distraídos. Y la mejor manera de darles una lección a los distraídos, a estas personas que no te están prestando atención, es hacerles una pregunta. Sí, no tengas miedo, hazles una pregunta. Si ves que hay 3 jóvenes, un ejemplo, ahí en la tercera fila, conversando entre ellos y haciendo señas y muecas y no te prestan atención nada, entonces tú puedes decir tranquilamente, muy bien, un favor, me gustaría preguntar a los 3 jóvenes que están allá, entonces como ellos son 3 los que están hablando, inmediatamente se van a asustar, ¿no? Y van a hacer esto y tú dices, sí, sí, ustedes los 3, pueden ponerse de pie y van a estar... Sí, ¿podrían darnos su opinión? Por favor, sí, pasen el micrófono, su opinión de lo que acabamos de decir. Y ellos van, pero
van a estar en la luna porque están en otra cosa. Y van a querer morirse en ese instante, ¿va? Como dicen los jóvenes, ¿no? Tierra, ábrete y trágame, ¿no? Y si muchas veces cuando hay público grande, incluso hay cámaras que siguen al público, ¿no? Si en ese momento el destino confabula contigo y la cámara lo enfoca y está en la pantalla grande, sin saber qué decir, créeme, nadie más en esas 50 personas, 100 o 5,000 que están en el público, va a querer distraerse. ¿Saben por qué? Porque van a decir, yo puedo ser el siguiente, del cual se rían todos, queden ridículo ante toda esta gente, ¿no? Hazlo, y vuelvo a decir, así sea una reunión casera de 10 personas, papá, mamá, el hermano, el sobrinito, el vecino, ahí en una casa y está haciendo mal, pero hay uno que está y aparte de cortarte la hilación, está distrayendo al resto, está haciendo bulla, o está viendo ahí TikTok en su celular y con volumen. Entonces, simplemente hazle la pregunta. Oye, discúlpame, sí, tú. ¿Podrías darnos tu opinión de lo que acabo de decir? Que yo, voy a mirar atrás, ¿no? Pero sí, tú, por favor, regálanos tu opinión sobre lo que acabamos de decir, o acabo de decir. Ah, pero y va a querer que le sople el otro y todo el resto te apoya, ¿no? Inmediatamente va a dejar de hacer lo que está haciendo para prestarte atención, porque a nadie le gusta realmente que hacer el ridículo ante los demás, ¿no? Entonces es una buena manera para que tu público te preste atención. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. En la presentación, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el 4? La presentación, al inicio, esto es al inicio, podemos decir nuestro nombre completo si es que deseas, o algunos utilizan un seudónimo, ¿no? Entonces, hay personas que son muy conocidas por su seudónimo, ¿no? Por ejemplo, hablando así con un pequeño ejemplo, ¿no? Del cantante Juanes, todos lo conocemos por Juanes, ¿verdad? Pero su nombre real no es Juanes, ¿no? Hay personas que se presentan así con un seudónimo o un apelativo porque son conocidos a nivel mundial. Hablando de mi caso, yo no me llamo Tony Bratt realmente. Yo soy Tony Sumarán Rivera, ¿no? No tengo dos nombres, solo uno. O sea, pero si ustedes pueden ver ahora ahí, en el slide de mi presentación o debajo de la parte inferior de mi foto, dice Tony Brad, ¿no? Y cuando yo me presento en escenarios grandes, incluso en el extranjero, hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Tony Brad, peruano de nacimiento, y comienzo, ¿no? Y soy más conocido como Tony Brad, es mi apelativo desde que estuve casi en la secundaria, ¿no? Hace muchos años, muchos años atrás. Ahora, quien va a realmente llevar este legado sí es mi hijo, ¿no? Mi hijo sí se llama Tony Brad. Él sí tiene dos nombres, ¿no? Tony Brad Sumarán Valderrama, ¿no? Entonces, tú puedes presentarte con tu nombre completo, puedes presentarte con un seudónimo, pero que el seudónimo sea conocido. Si tú te llamas X persona y tu seudónimo Y no es conocido, mejor di tu nombre, ¿no? Preséntate con tu nombre. Entonces, cuenta antes lo que no te gustaba, ¿no? De cómo, en este caso hablando ya del multinivel, cómo llegaste al multinivel, los resultados que tienes. En esto gástate máximo 5 minutos. Esto es realmente para más o menos una reunión familiar, una reunión con tus socios, ¿no? Cuando ya tratamos netamente el tema del multinivel, ¿no? Entonces, un ejemplo, una reunión casera, puedes comenzar de esta manera también, rompes el hielo, dices tu nombre, cuentas qué no te gustaba antes de tu vida, por qué llegaste al multinivel, los resultados que estás obteniendo ya, quizás los estatus, los rangos, si por ahí tienes un viaje o unas vacaciones gracias al multinivel, en este caso de XN, pues cuéntalo, ¿no? Si tienes por ahí unas fotografías que mostrar una presentación, perfecto, esto va a ayudar más a la conexión audiovisual con todo el público que tienes en ese momento, ¿no?
Realmente eso era el 4, hubo un error, quizás sea intencional para que ustedes presten atención, ¿no? Por ahí alguien seguro ya escribió en el chat, no hay el 4, ¿de dónde está el 4, no? Entonces, hay personas que sí se dan cuenta de esto. Bueno, punto número 5, desarrolla el cuerpo, céntrate en el tema, no en el cuerpo netamente del orador, sino en el cuerpo del tema que quieres desarrollar, ¿no? Porque he visto muchos casos, un ejemplo, dicen, vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Y el tema es liderazgo. Realmente la invitación fue por liderazgo. Y cuando desarrollan el tema, hablan de todo, de todo, de todo, menos del liderazgo. Entonces, mucha gente va a decir, pero hoy vine a escuchar todo sobre liderazgo y en qué momento. Y ya el orador sale y, bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias, nos vemos en las playas del mundo y se va, ¿no? Y luego, oye, pero, liderazgo, ¿y cuándo? ¿Cómo? Y es ahí cuando ya comienzan a calificarte con la puntuación, ¿no? De 0 que no me gustó para nada, hasta el 10 que sí me super archi mega encantó, ¿no? En ese nivel. Yo le pongo un 0, yo le pongo un 1, un 2, no sé, de repente, ¿no? Entonces, prepara y repasa bien tu material, tu presentación, tu PowerPoint o diapositiva, como lo llames, tu filmina, como dicen en algunos lugares, y debes explicar medirte, ¿no? Un ejemplo, si tú tienes una hora de espacio para dar tu tema, o sea, te dicen, oye, señor orador, usted tiene una hora de tiempo para interactuar con el público. Y tú tienes un ejemplo, 30 diapositivas, 30 presentaciones, 30 PowerPoint, 30 diapositivas. Si te están dando una hora, entonces tú divides, ¿no? 60 entre 30. Tengo solo 2 minutos por cada diapositiva. Entonces tú tienes que medirte el tiempo, porque si te demoras en una diapositiva 5 minutos por 30, te vas a pasar 150 minutos, que son más de 2 horas. Entonces, si tú no mides tu tiempo, vas prácticamente a perjudicar al próximo orador que va a entrar en ese horario, o simplemente vas a aburrir al público. Entonces, siempre trata de medir dividiendo las horas que te dan con las presentaciones o las diapositivas que tienes, ¿no? En este caso, en nuestro sistema, en nuestra academia, nuestro sistema de formación, nosotros a veces tenemos una hora, ¿no? Entonces hay que medir eso también, ¿no? Para los que estamos dando el taller. Entonces, es algo muy fácil de hacer, o sea, tampoco, si te van a dar un ejemplo 60 minutos, no es recomendable que hagas 80 diapositivas, ¿no? Entonces vas a tener que dar cada diapositiva en cada 40 segundos, y lo cual no va a suceder, ¿no? O a veces te dan un ejemplo 2 horas y tú haces solamente 5 diapositivas. Entonces si divides 120 entre 5, casi 25 minutos cada diapositiva, o sea, ya también la gente se cansa, ¿no? Entonces, punto número 6, el cierre. Nuevamente, galanteo, el cierre es prácticamente donde tienes que lucirte más. Ustedes han escuchado una música bailable en alguna reunión familiar, donde empieza lento y de repente todos van tomando el ritmo, y de repente llega una parte donde a veces acá en la música folclórica en Perú le decimos la fuga, ¿no? En algunos lugares tiene otro nombre que no recuerdo ahora. Pero la fuga es la parte donde la gente zapatea más, ¿no? Y da sus mejores pasos, ¿no? Es donde la gente suda, ¿no? En este caso, en el cierre, es donde también tú tienes que, en lo que tengo experiencia en oratoria, es donde más energía tienes que poner. Es el momento en que tienes que realmente agarrar una frase, un mensaje de 1 minuto, 2 minutos, y realmente rematar, impactar, ¿no? Como nosotros decimos entre oradores, ir directamente al cerebro del oyente. En ese instante que quede
con esa sensación de, ¿por qué acabó? ¿Por qué terminó? No, que continúe, queremos más. Eso es lo que hacían antes los artistas, ¿no? Y por eso el público gritaba más, o sea, que no se vaya, ¿no? Que se quede, que se quede, que se quede, que continúe, uno más, uno más. Y hacían que se quede el artista, ¿no? Algo así, o sea, que la gente, ¿por qué? Que ya pasó una hora, que si estaba tan entretenido, que yo no quiero que acabe, que continúe. O sea, hay casos en que el orador pregunta, cuando la gente dice, no, ¿por qué? ¿Puedo quedarme una hora más? Y la gente dice, sí, sigue hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque ha gustado, enamorado el público. Entonces, también ya al final del cierre agradece a los organizadores porque hay un tremendo trabajo de logística cuando se hacen eventos de este tipo, donde tú eres el orador central, ¿no? En este caso, si supongamos se está haciendo una reunión casera, y tú también ahí vas a ser el orador, ¿no? El que va a dar la capacitación, la charla, etcétera, la conferencia, se podría decir, etcétera. Entonces, hay alguien que lo organizó, hay alguien que hizo posible que se haga realidad esa reunión. Entonces, bueno, lo mínimo que podemos hacer como invitados es agradecer eso, ¿no? Todo ese trabajo de logística que se hizo detrás de ese evento. Agradecer al público, a los mentores, y siempre también es muy recomendable terminar con otra pequeña historia, ¿no? Que también haga que la gente quede muy contenta, ¿no? Entonces, ahí la historia incluso al final tiene que ser más corta. No vale tampoco contar una historia que dure media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque igual la gente también va a decir, pero el tema no era ese, ¿no? El tema era otra cosa, ¿no? Entonces, siempre la historia que sea pequeña y que, como esas fábulas que leíamos de niños, traiga una moraleja, una enseñanza, ¿no? Y eso es lo que gusta a la gente. Entonces, no sé si se dieron cuenta, también a propósito, durante todo el taller del día de hoy, estuve subiendo la voz y estuve bajando la voz, ¿no? Pues los niveles de voz ayudan bastante en el tema de la oratoria. Por ejemplo, cuando tú vas a decir títulos, puedes levantar la voz, ¿no? En una diapositiva en el que te encuentras los niveles de voz, los niveles de voz, solo al inicio de cada diapositiva bajas, ¿no? Levantar muy fuerte y cuando es algo muy importante, baja casi susurrando. Entonces, tienes que jugar. Les voy a contar una pequeña historia. Haces el ejercicio que te conté. Era así una vez un perro que cruzaba la calle y de repente apareció un coche y lo aplastó. Y el perro murió. Los niveles de voz. Mira, lo voy a hacer sin niveles de voz para que te des cuenta de la diferencia. Voy a contarles una historia. Había un perro que estaba cruzando la calle y de repente vino un coche y lo aplastó y el perro murió. No impacta, ¿no? Entonces, siempre tienes que jugar con los niveles de voz. Había una vez una vaca en el campo, comía mucho pasto, o sea, jugar con la vaca. Era así una vez un anciano que llevaba una pequeña alforja colgado en su hombro. Haces una pausa y siempre subes, bajas. En las partes más importantes levantas más. Las partes que quieres que la gente se lleve el mensaje mejor guardaditos, a veces hasta susurras, ¿no? Bájalos. Entonces, juega con esto, con tu voz en tu casa, ¿no? Si por ahí tienes un libro de historias, de fábulas, si tienes pequeños niños, comiénzales a leer, a contar, pero jugando con esos niveles de voz. Y vas a ver cómo el niño queda, se podría decir, impactado por lo que está escuchando, ¿no? Es muy diferente que tú le leas de corrido, ¿no? Pinocho y en el mismo tono de voz. Cuando te des cuenta y volteas a ver a quien te está escuchando, va a estar, porque es así, un tono de voz da sueño. Entonces,
Más o menos lo que he querido el día de hoy es darle lo básico de la oratoria combinado con la experiencia que tengo en escenarios, que te puede llevar a un próximo nivel en este tema de oratoria. Realmente tú no necesitas estudiar oratoria en una institución grande. Si por ahí tienes la posibilidad de los medios, hazlo. No, no me niego rotundamente también a esta práctica, pero lo mejor que puedes hacer es aprender en la cancha, en la calle, ¿no? En las casas. Nosotros que desarrollamos redes, todos los días estamos hablando con gente, tenemos la oportunidad de practicar todos los días, todos los días. Entonces, simplemente la próxima reunión que das, no lo hagas, pues, ¿no? Con los brazos cruzaditos, como si fueras un relator de noticias. ¿Cómo se dice esto? Un presentador de noticias, ¿no? Hola, buenos días, mi nombre es Tony. El día de hoy les voy a hablar de ganoterapia. Bueno, la ganoterapia inicia con el doctor Lee, 7 de la mañana con 30 minutos. Bueno, continuamos en Malasia el año del 1900. No pequeño, parece un noticiero, ¿no? Algunos. Y bueno, les voy a contar mi testimonio. Yo tenía asma, tomé café 3 en 1 y en 3 meses me recuperé. Y también me dio, y la gente se va a dormir, ¿no? Se va a dormir. Entonces, trata de combinar lo básico que te di el día de hoy en todas las veces que tú tengas que hablar, así sea con 2 personas, 5 personas, 10 personas, 20 personas, allá en una casa, la más humilde, practica. Hazte un buen orador de DXN, un buen referente en oratoria de DXN. ¿Sabes por qué? Porque siempre repito que hay 3 maneras de viajar con DXN. La mayoría de ustedes, por no decir todos, solamente conocen una, que es el TSI, ¿verdad? TSI con DXN. Te ganas un viaje todo pagado una vez al año y te vas a disfrutar por una semana, a veces 2 semanas, a algún lugar exótico del mundo, ¿no? No, señores, hay 3 formas de viajar con DXN. Una es el TSI, que se da una vez al año. La segunda justamente encaja con el tema del día de hoy. Si tú te haces un buen orador, si tú realmente enamoras a la gente, inspiras a la gente en un escenario frente a un gran público, pues puedes viajar también invitado por la gerencia de algún país, todo pagado, gratis, alojarte en hoteles 5 estrellas, porque en ese momento tú eres el orador principal que están llevando de invitado especial a inspirar a mucha gente de otro país, de otra cultura. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces viajar, hacer estos viajes gratis. Un ejemplo, te cuento. Hace un par de años atrás estuve en Panamá. Bueno, estuvimos con mi esposa Verónica en Panamá, todo pagado. Por ahí ustedes vieron una foto en mis redes sociales donde estoy con una taza en una ventana, con una bata y Golden Towers. O sea, es uno de los hoteles más lujosos en el mismo corazón de Panamá. Es un hotel 5 estrellas. Ahí nosotros no gastamos ni un sol. La empresa, la gerencia de DXA en Panamá nos lleva ya todo pagado, nos coloca en un hotel 5 estrellas con esas piscinas magníficas, con las paredes de vidrio. Es una vida de lujo. Lo que dure la gira, en este caso, ¿no? De liderazgo, al cual ha sido invitado. Estuvimos en 7 ciudades en Panamá, siempre con chofer privado, ahí en una enorme camioneta, nuevecita, de lujo, que la compañía contrata, ¿no? Para movilizarnos de un lugar a otro. Y ahí eres la estrella, ¿no? Donde vas, la gente te espera, quiere tomar foto contigo. Pero ¿cómo lo logré? Mira, en la universidad también me daba vergüenza dar una exposición frente a mis compañeros, a los otros alumnos, a los colegas. A veces yo no quería hablar. Y ahora a pasar a ser un orador internacional, imagínate, esto tampoco es, se podría decir como arte de magia o porque de repente se les ocurrió invitarme, ¿no? A la compañía. No, ojo que en Perú hay muchos líderes grandes con enormes rangos
que también pudieron ser invitados, ¿no? Pero la gerencia pone sus ojos en alguien que inspira, impacta, se mueve bien en el escenario, cuenta buenas historias, realmente domina el arte de hablar en público. Pero ¿cómo lo logré? Como les digo, practicando todos los días. ¿Dónde? Con la misma red que tengo, con la gente. Es por eso que donde vayas, a donde te inviten, a donde te toque hablar, así sea con 1, 2, 3 en el público, practica lo que te acabo de enseñar el día de hoy. Rompe el hielo, preséntate de una manera fenomenal, cuenta una pequeña historia, haz las pausas, haz ese silencio, da los 2 pasos atrás, levanta la voz, baja la voz, mueve la mano, haz un gesto. Comienza a desarrollar el orador que tienes dentro. Realmente, buscando la historia en internet de los mejores oradores, fueron esas personas que de niños, de adolescentes o de casi jóvenes le tenían miedo, pavor a hablar en público, pero que luego vencieron este miedo y comenzaron a brillar con luz propia en el escenario. Entonces, quizás puede ser uno de ellos, tú que me estás escuchando, ¿no? Quizás en la próxima gira de liderazgo puedes ser tú la estrella, el invitado. Ahora que vuelva a la nueva normalidad el mundo, el próximo año, el 2022, la gerencia de muchos países van a buscar nuevos potenciales en oratoria. Y Perú está bien visto porque somos el número 1 en ventas a nivel mundial, a pesar de que todo esto ha pasado, a pesar de la escasez de productos, nunca, hasta ahora nadie nos ha quitado ese puesto, ese ranking del primer lugar en ventas. Entonces, las personas de todos los países, el mundo está con los ojos puestos en DXN Perú. Entonces, si por ahí todavía no te das un TCI, tu primer viaje puede ser como orador internacional, ya sea en Colombia, en México, en Bolivia, quizás en Europa, por ahí hasta con traductor, al chino, al coreano, al inglés, al italiano, pero te van a llevar. A nosotros ya nos tocó la oportunidad de dar una conferencia con un traductor al lado, ¿no? Traduciendo al otro idioma. Imagínense, siempre estamos acostumbrados a que venga alguien, hable inglés y lo traduce en el español, pero cuando es viceversa, es fenomenal, muchachos. En ese momento te sientes estrella, te sientes wow, ¿no? En las nubes. Entonces, puedes lograrlo eso gracias a estar practicando esto todos los días. Para ser sincero, yo no asistí a ninguna institución de oratoria, no he tenido la necesidad de pagar por aprender oratoria. Es un resultado de, como les digo, en estos 10 años de estar practicando todos los días, leyendo libros, artículos, buscando videos en internet sobre oratoria, sobre frases, sobre historias, leyendo muchas historias de motivación. Entonces eso va llenando acá tu enorme biblioteca que tienes para cuando hables en el escenario las palabras fluyan, las palabras vengan, las historias te aparezcan y las vas relacionando y te sale pues una presentación magnífica, ¿no? Entonces eso ha sido lo que he querido aportar el día de hoy con ustedes. Si es posible voy a mandarles la presentación del día de hoy al grupo en material en PDF para que lo puedan descargar fácilmente en su portátil o en su celular y lo puedan repasar, ¿no? Porque mi intención es que en las próximas, se podría decir, temporadas, ustedes sean los otros oradores que estén viajando con DXN. Pues muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Quiero agradecer a las 134 personas que están conectados y bueno, nos vemos en la próxima, el próximo taller, el día sábado, de la presentación de negocios, y que inviten a todas las personas que tengan para que se conecten a DXN. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes de todo el Perú. No me olvido de todos ustedes. Gracias. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, líder. Gracias. Gracias, líder. Muchas gracias, Tony. Excelente. Muchas agradecida. Gracias, líder. Excelente capacitación. Muchas gracias. Gracias, embajador Tony. Buenísima capacitación. Gracias.